Alex nunca había buscado la aprobación de su padre, o al menos eso se repetía en su mente. Desde que comenzó su carrera como streamer, aprendió a ignorar los comentarios sarcásticos de Greg. Sus bromas sobre cómo jugar videojuegos no era una profesión de verdad y las insinuaciones de que en cualquier momento todo se vendría abajo. Pero ignorar no era lo mismo que no sentir. Cada burla, cada mirada condescendiente, cada conversación en la que su éxito era minimizado como si fuera solo un golpe de suerte, se acumulaban en algún rincón de su mente, formando una herida que, con el tiempo, dejó de doler y simplemente se convirtió en parte de su realidad. A pesar de todo, Alex siguió adelante, construyendo su comunidad, asegurando su futuro y, sobre todo, cuidando de la familia, incluso cuando parecía que nadie valoraba lo que él hacía por ellos. El día en que todo cambió comenzó como cualquier otro. Alex estaba editando un vídeo cuando su celular vibró con una notificación. Su hermana, Emily, había publicado un clip en las redes sociales. No esperaba nada fuera de lo común, tal vez una broma, algún recuerdo de la infancia. Pero en cuanto dio play, sintió como su estómago se contraía. En el vídeo, su padre, su madre y su tío estaban sentados en la sala, riendo a carcajadas. ¿El Alex? Ah, eso no es un trabajo, decía Greg, con esa mezcla de burla y desdén que le era tan familiar. Dale unos años más y volverá suplicando por un trabajo de verdad. Su madre asentía. Su tío añadía algo que Alex apenas registró. Todo lo que escuchaba era el eco de sus propias dudas volviendo a la superficie. Por un instante, Alex se quedó inmóvil, mirando la pantalla. La risa del padre, de la madre y del tío resonaba en el fondo del vídeo, mientras Emily filmaba sin decir nada. Ella no los corrigió, no intentó defender a su hermano. Al contrario, soltó una risa contenida, como si estuviera de acuerdo con todo. Una ola de calor subió por el pecho de Alex, mezclada con una sensación que no lograba identificar de inmediato. ¿Era rabia? ¿Tristeza? Quizás una especie de cansancio que iba más allá de lo físico. Ya sabía lo que la familia pensaba sobre su profesión, pero ver eso grabado, expuesto para que cualquiera lo viera, hacía que todo fuera aún peor. Era una confirmación cruel de lo que siempre había sospechado. No importaba cuánto se esforzara, cuántas veces demostrara que su trabajo era legítimo, nunca sería suficiente para ellos. Y, lo que dolía aún más, era saber que Emily, la persona a la que más ayudaba, la hermana que siempre protegió, estaba allí, riendo junto a ellos. Respirando hondo, Alex abrió el grupo familiar en WhatsApp. Su corazón latía rápido, pero sus dedos se movían sin dudar. ¿Así es como hablan de mí cuando no estoy cerca?, escribió, enviando el enlace del vídeo enseguida. La respuesta no tardó. Primero, un emoji de risa de parte del tío. Luego, la madre intentando suavizarlo. Ah, hijo, no te lo tomes tan en serio, fue solo una broma. Greg se unió a la conversación poco después, como si hubiera estado esperando el momento para menospreciarlo una vez más. Por el amor de Dios, Alex, tan sensible. Pensé que ya habías madurado. Emily se quedó en silencio. Ni una palabra, ni una disculpa. Alex sintió cómo su estómago se revolvía. ¿Cuántos años pasó escuchando esas mismas frases? ¿Cuántas veces ignoró ese tipo de comentarios, intentando convencerse de que no valía la pena pelear? Pero ahora era diferente. Ahora, la verdad estaba al desnudo ante él. Ellos no lo respetaban, y tal vez nunca lo habían respetado. Por un momento, Alex se quedó quieto, mirando la pantalla del celular, como si esperara que, de alguna manera, ellos se dieran cuenta de lo que habían hecho. Pero no había arrepentimiento. No había una disculpa genuina. Solo excusas vacías, seguidas de la vieja táctica de siempre: desestimar sus sentimientos. Así funcionaba. Si se hería, era demasiado sensible. Si intentaba hacerse respetar, era dramático. Si decidía alejarse, era desagradecido. Lo peor de todo es que siempre terminaba cediendo. Siempre pensó que era mejor tragar la rabia y seguir ayudando. Después de todo, eran su familia. Pero ahora, algo en su interior había cambiado. Quizás era el hecho de que el desprecio de ellos estaba allí, expuesto para que todos lo vieran. Quizás era la sensación de que, no importaba cuánto hiciera por ellos, nunca sería suficiente. O tal vez simplemente había llegado al límite. Fue en ese momento cuando tomó una decisión que debía haber tomado hace mucho tiempo. Abrió la aplicación del banco y canceló todas las transferencias automáticas que enviaba a sus padres. Luego, desactivó la tarjeta adicional que ellos usaban en emergencias. Emergencias que, en la mayoría de las veces, eran cenas lujosas y viajes a los que él nunca fue invitado a participar.
Por último, respiró hondo antes de escribir su último mensaje en el grupo. Si creen que mi trabajo no vale nada, entonces imagino que ya no necesitarán mi dinero. Buena suerte. Y salió de la conversación. Por más que hubiera esperado sentir algún tipo de culpa o duda, lo único que sintió fue un profundo alivio, como si, por primera vez en años, se estuviera poniendo a sí mismo en primer lugar. La reacción de la familia no tardó. En menos de 5 minutos, Emily estaba llamando. Alex ignoró. Luego llegaron los mensajes privados de la madre, intentando suavizar la situación. «Hijo, no tienes que ser tan radical. Tu padre solo estaba bromeando». Después vinieron los del tío, con el mismo tono condescendiente de siempre. «Piénsalo bien, chaval. La familia es familia». Pero lo peor vino de Greg. «Basta de tonterías, Alex. ¿Acaso crees que puedes dejarnos así? ¿Quién te dio todo lo que tienes? Se lo debes a tu familia». Al leer eso, Alex sintió una mezcla de asombro e ira. ¿Cómo es posible que él debiera algo? Desde los 21 años, él era quien sostenía el hogar, pagaba las cuentas, aseguraba que nada faltara. Nunca se quejó, nunca pidió reconocimiento. Pero ahora, al decidir parar, de repente, ¿se le consideraría un traidor? La verdad le cayó como un puñetazo en el estómago. Ellos nunca lo habían visto como un hijo o hermano, sino solo como una fuente de dinero. No era amor, era conveniencia. Cada «estamos orgullosos» que había escuchado en el pasado ahora sonaba vacío. Nunca respetaron su trabajo porque nunca sintieron la necesidad de hacerlo. Mientras él pagara las cuentas, mientras pusiera comida en la mesa, podían seguir burlándose de él sin consecuencias. Pero ahora, por primera vez, había una consecuencia real, y Alex estaba dispuesto a afrontarla hasta el final. Sin responder ningún mensaje, bloqueó el número de su padre. Luego, hizo lo mismo con el tío. Dudó un segundo antes de bloquear a la madre y a Emily, pero al final presionó el botón. El silencio que siguió fue casi ensordecedor, pero era un silencio que, por primera vez, le traía paz. En los días siguientes, Alex esperaba sentir algún tipo de vacío. Después de todo, por más problemática que fuera, esa seguía siendo su familia. Durante años, ellos habían estado presentes en su vida, aunque fuese en forma de críticas y exigencias. Pero para su sorpresa, lo que sintió fue exactamente lo contrario. Una ligereza que no sabía que necesitaba. Por primera vez, su rutina no se veía interrumpida por mensajes exigiendo dinero o llamadas llenas de indirectas sobre cómo debía pensar en el futuro y conseguir un trabajo de verdad. Se despertaba, trabajaba en sus proyectos, conversaba con sus amigos sin esa sombra constante de culpa que lo perseguía. Sin embargo, la tranquilidad duró poco. En la mañana de un viernes, al abrir su aplicación del banco para verificar un pago que esperaba, Alex se quedó paralizado. Su cuenta de ahorros, aquella que había mantenido durante años para ayudar a la familia en emergencias, estaba vacía, el saldo en cero. Su corazón se aceleró. Abrió el historial de transacciones y ahí estaba. Una transferencia masiva a la cuenta de su padre, realizada el día anterior. Greg tenía acceso a esa cuenta desde los tiempos en que Alex comenzó a ganar dinero, y al confiar en la familia, nunca se preocupó por cambiar la contraseña o quitar su nombre de la titularidad. Pero ahora, frente a la cruda realidad, estaba claro lo que había sucedido. Su propio padre lo había robado. No había otra forma de llamarlo. Una ola de adrenalina recorrió el cuerpo de Alex. Sentía las manos temblorosas mientras miraba la pantalla del celular, tratando de procesar lo sucedido. Por un momento pensó que se trataba de un error del banco, de alguna falla en el sistema, pero en el fondo ya sabía la verdad. Greg hizo eso a propósito. No bastaba con perder el control del dinero que Alex enviaba cada mes. Tenía que extraer hasta la última gota. Y peor aún, lo hizo con la seguridad de que no habría consecuencias. Su propio padre actuó como si tuviera derecho a ello, como si Alex fuera simplemente un cajero automático programado para nunca decir no. La rabia fue la primera en llegar, cálida y asfixiante. Después, la decepción. Pero lo que quedó fue algo más profundo. La certeza de que no había vuelta atrás. Cogió el celular y, sin dudar, llamó al banco. El operador confirmó lo que él ya sabía. Greg aún tenía acceso a la cuenta, y legalmente, la transacción no podía revertirse. Si quería recuperar el dinero, tendría que iniciar un proceso judicial. Alex respiró hondo, sintiendo el peso de la decisión sobre sus hombros. Podría pasar meses peleando en la justicia, pero en ese momento, el dinero ya no era lo principal. Lo que dolía era la traición. Lo que quemaba era la constatación de que su propio padre nunca lo había visto como un hijo.
solo como una fuente de recursos que ahora se había secado. Por un momento, Alex se quedó allí, sentado al borde de la cama, mirando el celular sin realmente verlo. Una parte de él quería gritar, quería romper algo, quería tomar el auto y conducir hasta la casa de sus padres para exigir explicaciones. Pero, ¿qué explicación podía haber? Ya sabía exactamente lo que Greg diría, que hizo eso por el bien de la familia, que Alex se lo debía, que era egoísta por siquiera cuestionarlo. Ya podía oír aquellas palabras, cargadas de desprecio, dichas en tono autoritario. Lo peor de todo era saber que, hasta hace poco, él habría creído. Habría tragado la frustración y seguido ayudando, convencido de que era su obligación. Pero ahora, ya no más. Esta vez no habría perdón. Sin dudarlo, accedió a su cuenta desde la computadora y removió el nombre de su padre de la titularidad. Cambió todas las contraseñas, canceló cualquier acceso que Greg pudiera tener. Luego tomó el celular y bloqueó los contactos de su madre, del tío y por último, de Emily. No porque albergara rencor hacia su hermana, sino porque sabía que, al final, ella nunca estaría de su lado. Nunca lo estuvo antes. Habiendo hecho eso, respiró profundo y cerró los ojos por un instante, sintiendo cómo se aligeraba un peso en sus hombros. Aún había un agujero en su pecho, pero por primera vez en años, sintió que tenía control sobre su propia vida. El silencio duró 2 días. Ningún mensaje, ninguna llamada. Por primera vez en años, Alex no tuvo que lidiar con la presencia asfixiante de la familia en su vida. Pero al tercer día, la tregua se acabó. Era temprano en la noche cuando escuchó fuertes golpes en la puerta del apartamento. El corazón se le aceleró, pero ya sabía quién era antes incluso de mirar por el ojo mágico. Greg estaba allí, parado en el pasillo, con los brazos cruzados y el rostro lleno de ira. Por un segundo, Alex consideró ignorarlo, dejar que su padre golpeara hasta cansarse y marcharse. Pero algo dentro de él le dijo que ese era el momento. No podía seguir escondiéndose. Tenía que enfrentarlo cara a cara. Al abrir la puerta, la tensión en el aire era casi palpable. Greg no perdió tiempo. ¿Así es? ¿Crees que puedes darle la espalda a tu propia familia?, espetó, con la voz cargada de indignación. Alex no respondió de inmediato. Solo observó al hombre frente a él, notando en él algo que nunca había percibido antes. Su padre no estaba simplemente enojado, estaba desesperado. No esperaba que Alex realmente lo cortara. No creía que tuviera el valor de seguir adelante. «Tú me robaste», dijo Alex, con voz firme. «Te llevaste todo lo que guardé, sin permiso. Eso no es cuidar de la familia. Eso es un robo». Greg se rió, sin humor alguno. «¿Robo? Yo soy tu padre. Todo lo que tienes viene de nosotros. Si no fuera por mí, ni habrías llegado a donde estás». Esta vez, Alex no retrocedió. No sintió miedo. Por primera vez veía a su padre tal como era. Alex cruzó los brazos, manteniéndose firme en el umbral de la puerta. «¿Realmente crees eso, no?», dijo, encarando a su padre con una calma que no sentía. «¿Crees que tienes derecho a todo lo que he conseguido? ¿Que solo por haberme criado puedes tratarme como si fuera una inversión de la que esperas un retorno eterno?» Greg resopló, impaciente. «Así es como funciona el mundo, chico. ¿Crees que llegaste a donde estás solo? ¿Crees que esa vidita cómoda surgió de la nada? Si no fuera por nosotros, ni siquiera hubieras tenido la oportunidad de empezar». Alex sintió una punzada de frustración, pero no se dejó llevar por la ira. Ya había escuchado esa narrativa antes. Ese intento de manipulación disfrazado de argumento lógico. «Tú no pagaste ni un centavo por mi carrera», respondió, con voz firme. «Cada equipo, cada inversión, cada hora de trabajo fue mía. Y aún así, a pesar de todo, di más de lo que recibí. Pagué tus cuentas, cuidé de la casa, aseguré que no faltara nada. ¿Y qué recibí a cambio? Desprecio». El rostro de Greg se contrajo, con los puños apretados a los lados del cuerpo. Por primera vez, parecía quedarse sin palabras. Pero no por culpa, porque tal vez en algún nivel sabía que era verdad. Aún así, se rehusaba a admitirlo. «No entiendes nada de familia», murmuró, con el tono ahora más bajo, pero aún cargado de resentimiento. «La familia es sobre sacrificio. Tuviste la oportunidad de ayudar y estás tirándolo todo por orgullo». Alex sintió una amarga risa escaparse de sus labios. «¿Sacrificio?», repitió. «Yo fui el único en sacrificármela. Tú solo tomaste, tomaste y tomaste. Y ahora que se acabó, ¿quieres hacerme sentir culpable por finalmente decir «basta»?» Greg dio un paso adelante, con la expresión endurecida. «Estás cometiendo un error, Alex. Un error del que te arrepentirás cuando estés solo». Pero Alex ya conocía la verdad.
Ya había estado solo antes, rodeado de una familia que nunca lo vio de verdad. La diferencia es que ahora él elegía eso. Él elegía la libertad. Por un instante, el pasillo quedó en silencio. Greg seguía allí, parado en la puerta, respirando hondo, como si esperara que Alex cambiara de opinión. Como si, de alguna manera, pudiera retroceder, pedir disculpas y seguir siendo el hijo sumiso y conveniente que siempre fue. Pero eso no iba a pasar. Alex lo sentía en lo más profundo del pecho. La decisión ya estaba tomada, y no había espacio para dudas. «Si crees que me arrepentiré, entonces espera sentado», dijo, manteniendo la mirada fija en la de su padre. «Porque, por primera vez en mi vida, ya no estoy atado a esa obligación de demostrarles mi valor». Greg apretó los labios, claramente molesto por la convicción en la voz de su hijo. Siempre ganaba estas discusiones. Siempre tenía la última palabra, pero no esta vez. «Puedes equivocarte todo lo que quieras», replicó, con la voz cargada de veneno. «Pero al final, la familia es todo lo que tienes. Te darás cuenta de eso cuando ya no quede nadie». Alex notó la ironía en aquellas palabras. Durante años, se aferró a la idea de que la familia lo era todo, que debía soportar cualquier cosa por ellos, que debía seguir ayudando aun cuando lo despercibieran. Pero ahora, mirando a Greg, veía con claridad que esa relación nunca fue de doble vía. Nunca hubo un nosotros de verdad, solo la expectativa de que él sustentara a los demás mientras era tratado como alguien inferior. «Si la familia fuera todo, ustedes me habrían tratado como parte de ella», respondió, su voz saliendo sorprendentemente calma. «Pero no, yo fui solo un proveedor, hasta el momento en que dejé de ser útil para ustedes». Greg se rió, pero no había humor en su rostro. Había rabia, frustración y quizás hasta un poco de miedo. «Estás siendo infantil. Pero ¿sabes qué? Haz lo que quieras. Solo espero que tengas suficiente dinero para comprar amigos, porque cuando te des cuenta de que estás solo, no servirá de nada llorar». Esta vez, fue Alex quien sonrió. No por ironía, sino por haber comprendido al fin. No necesitaba comprar nada. Por primera vez, era libre. Greg permaneció unos segundos más, como si aún esperara que Alex vacilara, que mostrara algún signo de debilidad, una mínima titubeo que le permitiera retomar el control. Pero eso no sucedió. Por primera vez, Alex no estaba allí para debatir, para justificarse o para explicarse. Ya no necesitaba la aprobación de su padre. «Si era solo eso, puedes irte», dijo, dando un paso atrás, dejando claro que la conversación había terminado. Greg entrecerró los ojos, visiblemente irritado por no haber conseguido la reacción que deseaba. «Ya verás», murmuró, señalándolo con el dedo. «Aprenderás de la peor manera que la familia es para siempre. No importa lo que hagas, nunca te librarás de nosotros». Pero Alex ya no escuchaba. Simplemente cerró la puerta, dejando a su padre afuera. Cuando el cerrojo encajó, el peso que había cargado en sus hombros se desvaneció por fin. Se apoyó en la puerta, respiró hondo, dejando que la tensión se disipara poco a poco. No sabía qué vendría después. No sabía si su familia intentaría retomar el contacto cuando se acabara el dinero, si Emily trataría de acercarse, o si algún día la madre llamaría con una disculpa sincera. Pero sabía de una cosa: ya no importaba. La vida que él había construido era suya. El éxito que había alcanzado no pertenecía a nadie más. Por primera vez, Alex no se sentía en deuda con nadie. No necesitaba demostrar nada. No necesitaba justificar su valor. El miedo que lo había mantenido prisionero durante tantos años, el miedo a quedarse solo, el miedo a ser egoísta, el miedo a no ser suficiente, había desaparecido. En su lugar, había algo nuevo. Algo que apenas recordaba cómo era sentir: paz. En los días siguientes, Alex se dio cuenta de que, a pesar del alivio inmediato, habría un proceso de reconstrucción que enfrentaría. No se trataba solo de cortar los lazos con la familia, sino de deshacer años de condicionamiento. Durante mucho tiempo, vivió con la idea de que su existencia necesitaba ser validada por aquellos que nunca lo valoraron. Incluso ahora, en momentos de silencio, se encontraba esperando un mensaje de Emily, una disculpa de su madre, o incluso un último intento de su padre por someterlo. Pero nada llegó. Y en el fondo, sabía que eso era una confirmación. Ellos no lo buscarían a menos que necesitaran algo. No había amor incondicional allí, solo dependencia. Solo el peso de una relación unilateral que finalmente se había quebrado. Con el tiempo, Alex comprendió que la libertad que había conquistado venía con un vacío distinto. No era un hueco dejado por la ausencia de la familia, sino un espacio nuevo, listo para ser llenado con cosas que realmente importaban. Empezó a dedicarse más a lo que amaba.
no solo a su trabajo como streamer, sino a sí mismo. Por primera vez, sin culpa, sin la necesidad de justificar cada decisión, sin el peso de ser responsable de quienes nunca lo fueron para él. Se reacercó a amigos que antes había descuidado, invirtió en nuevos proyectos y cuidó mejor de su propia salud. El dinero perdido ya no importaba, podría ganar más, pero lo que realmente valía era lo que había conseguido, la certeza de que, al fin, su vida era suya. Las semanas pasaron, y el silencio por parte de la familia continuó. A Alex no le sorprendió cuando, un mes después, se enteró por terceros de que Greg estaba enfrentando dificultades financieras. Sin la fuente de ingresos que él garantizaba, las cuentas comenzaron a acumularse, y los lujos que antes parecían asegurados desaparecieron rápidamente. Era previsible. Su padre nunca supo administrar dinero porque nunca lo necesitó. Siempre tuvo a alguien que cubriera sus errores, que asegurara que todo saliera bien al final. Pero, esta vez, Alex no estaba allí para rescatar a nadie. Y a diferencia de lo que Greg había pronosticado, no se sentía culpable. No quedaba ni una pizca de remordimiento, porque finalmente entendía. Su responsabilidad nunca fue salvar a los demás a costa de sí mismo. Fue en ese momento cuando se dio cuenta de que la verdadera superación no estaba solo en alejarse, sino en liberarse emocionalmente de lo que le había sido impuesto. Toda su vida había oído que debía ser agradecido, que se debía todo a la familia, que tenía una obligación moral de ayudar, incluso si eso significaba anularse por completo. Pero ahora, al mirar hacia atrás en su trayectoria, veía con claridad lo mucho que había construido solo. Cuánto su esfuerzo y dedicación habían sido reducidos a nada por personas que nunca quisieron ver su verdadera capacidad. Pero, sobre todo, comprendió que ya no necesitaba esa validación. Lo que importaba era que, por primera vez, ya no estaba atrapado en un ciclo de culpa y manipulación. Era libre para ser quien quisiera ser, y eso valía más que cualquier cosa que hubiera perdido en el camino. Meses después, Alex recibió un mensaje inesperado. Era de un número desconocido, pero reconoció de inmediato el tono en la escritura. Necesitamos hablar. Tu madre está preocupada. Tu padre dice que ya no aguanta más esta situación. ¿Podemos encontrarnos? Era Emily, la hermana que nunca lo defendió, que se rió junto a ellos cuando se burlaron de su trabajo. Ahora venía con una petición vaga, cuidadosamente formulada para despertar culpa. Pero Alex no sintió nada. Ningún deseo de responder. Ninguna necesidad de comprender su versión de los hechos. Simplemente observó el mensaje por unos segundos antes de bloquear el número, tal como había hecho con los demás. Ya no había lugar para eso en su vida. Había tomado su decisión, y, esta vez, se eligió a sí mismo. Esa noche, mientras terminaba su transmisión en vivo, algo dentro de él finalmente se asentó. No solo había sobrevivido a la tormenta, se había convertido en alguien más fuerte por haber tenido el valor de liberarse. Su camino nunca fue sobre demostrar nada a nadie. Al final, nunca fue sobre dinero, sobre reconocimiento o sobre venganza. Fue sobre aprender que siempre había sido suficiente, incluso cuando intentaron convencerlo de lo contrario. Por primera vez, sin la sombra del pasado persiguiéndolo, se sintió verdaderamente en paz. Su historia de superación no se resumía en un gran momento de gloria, sino en la silenciosa decisión de no aceptar nunca menos de lo que merecía. Y, en ese instante, supo, esa fue la mejor elección que jamás hizo.